Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a resolver algunos ejercicios sobre estos dos temas que acabamos de ver, que fueron la estructura if-else-if y la estructura switch, ¿no? Estos videos fueron muy cortitos porque justamente pues simplemente explicamos la estructura e hicimos un ejemplo de uso, ¿no? Como les decía, a lo mejor y parece un tema muy corto, pero pues va aumentando la complejidad conforme los problemas que se les vayan presentando, ¿no? Entonces en esta etapa yo prefiero que estén haciendo programas en sus prácticas para que pongan valga la redundancia, en práctica el concepto que acabamos de revisar, porque pues este no es un concepto tan teórico, sino que es un concepto que tienen que ir aplicando a través de los programas. Entonces lo único que yo les puedo proporcionar de mi parte pues son ejemplos y más ejemplos para que vean cómo se utilizan, vean algunos casos que les puedan servir para otro programa, simplemente cambiando ya sea las condiciones o las expresiones del switch, por ejemplo, pero en general pues todo es pura práctica, ¿no? Entonces, de hecho, a partir de esta parte del curso todo va a ser mucho más ligero en cuestiones teóricas, es decir, los videos teóricos ya no van a ser tan pesados, pero pues tienen sus respectivas prácticas que sí van a hacer que todo sea un poquito más, para que se compense un poco que los videos ya no son tan, tan complejos y de hecho aunque no fueran videos pues ya no estaríamos viendo tanta teoría, sino que es más la práctica, ¿no? Entonces vamos a resolver otros ejercicios de la guía que hasta el video anterior nos estábamos centrando justamente en el ejercicio 2 que trae algunos problemas para que los programen. Ya le agregué otros nuevos para que podamos resolver más, ¿no? Entonces antes había hasta la letra F, ahora tenemos H, los agregué en otras partes, no los puse al final porque la idea es que detecten qué estructura tienen todo un bloque de ejercicios. Entonces bueno, vamos a hacer este primer ejercicio que nos dice: diseña e implementa un programa que permita determinar qué paquete se puede comprar una persona con el dinero que recibirá en diciembre, considerando lo siguiente. Paquete A: si recibe 50,000 o más, se comprará una televisión, un modular, 3 pares de zapatos, 5 camisas y 5 pantalones. Paquete B: si recibe menos de 50,000 pero más o igual de 20,000, se comprará una grabadora, 3 pares de zapatos, 5 camisas y 5 pantalones. Paquete C: si recibe menos de 20,000 pero más o igual de 10,000, se comprará 2 pares de zapatos, 3 camisas y 3 pantalones. Paquete D: si recibe menos de 10,000, se tendrá que conformar con un par de zapatos, 2 camisas y 2 pantalones. Entonces vamos a escribir ese programa y voy a omitir la parte de la metodología de solución de problemas porque me interesa que la hagan más ustedes a que me ven aquí dibujando diagramas de flujo. Entonces es importante que eh, sepan cómo se tiene que resolver esto. Entonces se los voy a dejar para que lo piensen y en la sesión de dudas pues los trabajamos para ver si les están saliendo, ¿vale? Entonces bueno, vamos a empezar el programa. El programa va a interactuar con el usuario, entonces simplemente abrimos un archivo y mandamos a llamar a nuestra ya conocida biblioteca de entrada y salida, stdio. Definimos nuestra función main, que sabemos que siempre regresa a 0. Y finalmente pues comenzamos a implementar el programa. Entonces, ¿qué es lo que me debería entregar como dato de entrada del usuario? Pues justamente la cantidad de dinero que va a recibir en diciembre, ¿no? Para que con esto podamos determinar qué paquete puede pues elegir, ¿no? Entonces vamos a declarar esto como una variable flotante, que será el dinero. Bueno, vamos a poner D. Pedimos los datos al usuario, voy a poner los comentarios, declaración de variables. Pedir datos al usuario, printf, introduce la cantidad de dinero, scanf, como es un dato flotante le ponemos porcentaje f,
y aquí D, ¿no? Entonces ahora sí, tomamos decisiones. ¿Qué me dice mi primera condición? Me dice, el paquete A lo va a escoger si recibe 50,000 o más, ¿no? Entonces si tiene 50,000 o más, ¿cómo se dice? O más dinero, puede comprarse prácticamente cualquier cosa, ¿no? Entonces vamos a decirle que escoja el paquete A, que es una televisión, un modular, 3 pares de zapatos, 5 camisas y 5 pantalones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues hacemos una simple verificación. Si D es mayor que era 50,000, entonces printf paquete A. Y luego vemos que tenemos otro caso. Y como esto se va a ejecutar siempre y cuando no se cumpla esto, pues nos da la idea de que esto debería de estar en un else, ¿no? Pero como vamos a verificar otra condición, ¿no? Diferente, entonces aquí deberíamos de poder poner otra condición interna. Pero esta condición va a tener su else y dentro va a tener otro if con una condición y así sucesivamente. Entonces nos conviene mucho más utilizar una estructura else if. Entonces en este caso mi else if me va a decir que D sea menor de 50,000 pero más grande de 20,000, ¿no? Entonces D es menor a 50,000 and, ¿no? D es mayor o igual a 20,000, ¿no? Si se cumple esto, imprimimos paquete B, ¿no? Vamos al siguiente caso, que es el C. Entonces aquí tiene que ser menos de 20,000 pero más o igual de 10,000, ¿no? Entonces else if de menor a 20,000 and de aquí creo que lo escribí mal, sí es así, de mayor o igual que 10,000 paquete C. Else if de menor a 10,000, ya sin necesidad de verificar el otro límite, pues tendrá que conformarse con el triste paquete D. Y listo, ¿no? Estas son todas mis condiciones y así concluiría mi programa. Entonces aquí le vamos a poner paquetes. Guardar. Ejecutar. Entonces, por ejemplo, le vamos a decir que ganamos 4,500. Entonces, como es menor a 10,000, paquete D, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, 16,800. Bueno, sin coma, más bien con punto. Y también me dijo que paquete D, lo cual nos indica que nuestro programa es incorrecto, ¿no? 16,000. En este caso, debería de haber caído aquí, ¿no? Estamos diciendo que D es menor a 20,000, que es justamente el 18. Es que ya vi cuál es el problema. Sí, le puse punto, no sé por qué razón. Una pequeña manía. Es 16,800, sin puntos ni nada. Y ahora sí, nos dice que cayó en el paquete C, ¿no? Que es el que ya les decía que ahí debió de haber caído. Entonces, pues bueno, hasta aquí quedaría la solución de este ejercicio. Vamos a revisar otro, que en este caso es el último, que nos dice, diseña e implementa un programa que con base en una calificación proporcionada del 0 al 10, indique con una letra la calificación que le corresponde. 10 es A, 9 es B, 8 es C, 7 y 6 son D, y de 5 a 0 son F, ¿no? Entonces vamos a ponerlo de esa forma. Voy a escribir un nuevo programa. Archivo fuente. Va a interactuar con el usuario, entonces importamos nuestra querida biblioteca stdio, definimos la función main, que va a regresar 0.
pues sabemos que lo que nos van a proporcionar es un número, ¿no? Déjenme hago esto un poco más grande, un número del 0 al 10. Entonces esto pues, una variable entera, le voy a poner n de número, y después tengo que hacer una verificación. Si ese número que me pasaron es 10, transfórmalo en A. Si algo que me lo pasaron es 9, pues transfórmalo a B, y así sucesivamente. Entonces lo que podemos hacer aquí es utilizar un switch. Entonces, si me pasa, no, perdón, aquí no es el primer caso, es 10, ¿no? Entonces, perdón, no es switch 10 tampoco, es switch n, ¿no? Vamos a hacer el switch sobre esta n que no le hemos pedido al usuario. Introduce un número, bueno, una calificación, sería lo más adecuado. Lo leemos. Porcentaje d porque es un entero, y ampersand n para que se guarde en esa dirección de memoria. Entonces ahora sí, le hacemos un switch a n, y nuestro primer caso es que sea 10. Entonces si es 10, simplemente imprimimos A, tal cual, ¿no? Si es 9, imprimimos B. Aquí me faltó el break. En el caso de 9 también me faltó el break. Case 8 es C. Case 7 y 6 son D. Y aquí hay una forma de combinar cases. En este caso, la idea es que vemos que tanto el 6 como el 7 son D, ¿no? Entonces aquí podría decir, pues mira, case 7, printf D, ¿no? Aquí me faltó también el break. Aquí break. Y luego decir, pues mira, case 6 también es printf. Y es lo mismo. Pero una forma de abreviarlo es poner los dos cases juntos y solo tener un caso, ¿no? O sea, si es 7 y es 6, imprime D, ¿no? Y break. Luego, si es 5 o menor, pues sería F, ¿no? Entonces, en este caso nos conviene que pues no voy a estar poniendo case 5, case 4, ¿no? Porque sería muy tardado, ¿no? Entonces, digo, podría hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo, de hecho. Case 4, case 3, case 2, case 1, y era de 5 a 0, sí. Y case 0, todas estas nos devuelven F, ¿no? Y break. Ahorita explico por qué esto podría omitirse, ¿no? Y vamos a poner un caso por default en caso de que nos manden un valor que no sea una calificación. Entonces default, print F, calificación inválida. Y listo. Pues vamos a ejecutarlo para que vean cómo funciona. Vamos a ponerle aquí califica. Ya tengo uno. Vamos a ponerle calificaciones 2. ¿No? Y aquí le vamos a poner archivo de C, guardar. Y por ejemplo, si le pongo 10, me dice A. Si le pongo 9, me dice B. Si le pongo 8, me tiene que decir C. Si le pongo, por ejemplo, 3, me tiene que decir F. Pero si le pongo 6, me tiene que decir D. Entonces funciona bastante bien. Y aquí les decía que, ok, pues sí, no fueron tantos números. Pero ¿qué pasaba si fueran 10? Pues lo que podríamos hacer es, antes de hacer el switch, decir if n menor a... ¿cómo se llama? A 0, ¿no? And n mayor o igual a 5, haz tal cosa, ¿no? Entonces lo podríamos corregir verificando. Cuando sean rangos de valores, yo siempre recomiendo utilizar una condición porque va a ser mucho más rápido. Si es un valor concreto y no vas a tener muchos valores, pues el switch es bastante útil, ¿no? Entonces, pues bueno, en la sesión de dudas estaremos checando cómo sería el diagrama de flujo, cómo sería toda la metodología completa, para que pues aprendamos a hacer esto un poco más ordenado. Yo les decía que cuando estamos empezando nunca se avientan a empezar un programa sin hacer esta metodología, es decir, analizar cuál es la entrada, cuál es la salida, porque es muy difícil hacerlo de esta forma, ¿no? Yo ahorita lo fui haciendo conforme iba programando, pero porque yo ya tengo la experiencia
para escribir los programas de esta forma. Cuando uno está aprendiendo, es muy difícil verlo simplemente empezando a codificar, ¿no? Entonces traten de hacer siempre toda esta parte de diagrama de flujo, algoritmo, pruebas de escritorio, ¿no? Y todas las partes correspondientes para que pues vayan adquiriendo experiencia y después les va a ser mucho más fácil escribir algunos programas. Entonces, bueno, cualquier duda que tengan sobre alguno de los videos o de alguno de estos ejercicios en particular, déjenmelo en el Classroom o en alguno de los comentarios del video. ¿Sale? Pues bueno, se cuidan, bye.